Boreal Televisión presenta. Puede entrar mientras Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ. 24 años en el aire de manera ininterrumpida a esta hora para toda la República Dominicana a través de los canales 20 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win, la plataforma del Grupo Medrano, así como también los sistemas de cables municipales y aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, además de sistemas de cables, por supuesto, México, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa, las islas del Caribe. Como siempre, para nosotros un placer poder compartir con ustedes este ratito de la noche. Formalmente, señor Benito Cruz, buenas noches. Buenas noches, Atahualpa, y como siempre decimos, a todo el mundo buenas noches y muy agradecidos como siempre de poder compartir con ustedes todas estas informaciones que tenemos para el día de hoy. Hoy, 19 de diciembre, se recuerdan a los constitucionalistas, aquella batalla que se denominó la batalla del Hotel Matún. Como siempre, Atahualpa ampliará más adelante acerca de esta batalla. 58 años se cumplen justamente en el día de hoy, 19 de diciembre, 1965. Sí. Mira, creo que ayer se hizo un acto de reconocimiento frente al Hotel Matún. Al Hotel Matún. Donde hay algunas imágenes en un parquecito que hicieron ahí del coronel Fernández Domínguez, Sí. creo que está ahí... Camaño. Francisco Alberto Camaño, también no estoy seguro, pero está Juan María Lora Fernández, que fueron los que... Juan María Lora Fernández murió en ese enfrentamiento entre los constitucionalistas y aquellos que adversaban el retorno del profesor Juan Bosch a la presidencia de la República. Juan María Lora Fernández era jefe del Estado Mayor del Ejército Constitucionalista. Y todo vino dentro del plan, aprovechar para la visita del coronel Camaño, de Lora Fernández y de un grupo de militares y civiles constitucionalistas para rendir tributo a la memoria del coronel Fernández Domínguez, que había fallecido en mayo de 1965 y se estaba cumpliendo 6 meses de la muerte de Fernández Domínguez, en una escaramuza que luego se ha estado hablando de que fue una escaramuza, un intento prácticamente suicida, porque no estaban las condiciones para tomar el Palacio Nacional como era la intención del coronel Fernández Domínguez, que había regresado ya a la República Dominicana después de estar fuera del país. Este grupo de constitucionalistas, encabezados por el presidente en armas, Francisco Camaño, y el general Lora Fernández, fueron atacados por gente que le adversaban. Habían venido a una misa aquí en Santiago y a una ofrenda floral a la tumba del coronel Fernández Domínguez. Se le ha denominado la Batalla de Santiago. Quien más ha abundado sobre ese tema, y ustedes pueden buscarlo, es Euclides Gutiérrez Félix, que creo que fue el que le puso la Batalla de Santiago. Otros historiadores u otros cronistas de la época hablan de la escaramuza de Santiago, igual que algunos... Y la batalla del Hotel Matún, así que sí, la batalla del Matún, y otros que dicen que el 30 de marzo no hubo ninguna batalla, y otros que dicen que Juan Pablo Duarte no murió pobre en Venezuela, porque era un pequeño empresario. Pero hay de todo en la Villa del Señor. De todas maneras, recordar a estos hombres que
dieron un ejemplo único en la historia. El luchar, el levantarse en armas para luchar por el retorno a la constitucionalidad, no para quedarse en el poder. No era un grupo de ambiciones particulares. El ideólogo de ese movimiento, el coronel Fernández Domínguez, que ya dije que falleció en mayo de 1965 en el intento de tomar el Palacio Nacional, el coronel Camaño, Lora Fernández, Capochi, Montejarache, luchaban por la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, que había sido electo en elecciones libres por primera vez después de las elecciones, después de la decapitación de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y digo que fue un ejemplo único, ha sido un ejemplo único porque el estilo era tumbar a un gobierno para quedarse en el gobierno. Estos luchaban para restablecer el orden constitucional con el retorno del profesor Bosch a la presidencia de la República. Quería decir que hay una noticia muy interesante. Desde octubre se está hablando de que se va a llevar al cine esta batalla. Vamos a esperar. Hay un sobrino nieto de, no sé si eso existe, pero así que dice la información, un sobrino nieto de Camaño, que fue el guionista de este hecho, sí, el guionista para llevarlo al cine. Vamos a esperar, porque la verdad que hagan un buen recuento histórico. Sí, verdad que sí, es muy interesante, y así también los jóvenes que han perdido tanto lo que es la nacionalidad puedan con esta película también volver a retomar lo que tanto necesitamos en nuestro país, que tener de nuevo el patriotismo, la lucha por mantener la independencia. Señores, Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Estos programas de fin de año ya son programas casi sociales. ¿Verdad que sí? Sí, saludos para Francisco Sanchís a propósito de sociales, sí, que estuvo de visita por Boreal Televisión en la tarde del día de hoy. A los que le enviaron presentes de Navidad a Francisco, ya se los entregamos. Sí, para que después no diga él que no lo entregaron. Y déjeme decir que recibí... Señores, así como ustedes lo ven, Francisco es el productor de programa más viejo, de mayor antigüedad, no más viejo, claro, de mayor antigüedad aquí en Boreal Televisión. Francisco inclusive llegó primero que yo a Boreal Televisión. Sí, yo recuerdo que entró con Luisa... con ese grupo completo de estrellas, sí. Se ha quedado con Boreal Televisión todos estos años. Sí. Miren, a propósito de jóvenes, que decía Benito, hay una tendencia quizás hasta el regordearse en una especie de actitud que uno puede considerarla como inapropiada, por el fracaso de jóvenes en la política, sobre todo. Y nada más lejos que una acción de esa naturaleza pueda generar algún tipo de satisfacción. Y te voy a decir por qué. Porque cuando fracasa la juventud, o cuando se ve envueltos, los jóvenes se ven envueltos en escándalos, que han llegado a ocupar una posición en el Estado Dominicano y por alguna razón tienen que salir, señores, es un valor que perdemos. A mí en lo personal lo que me causa es quizás en el momento un sentimiento de frustración, de pena, porque gente que uno entiende que puede ser el relevo de la vieja política, cuando llega a una posición del Estado, entonces salen de manera no agradable. Y te voy a poner varios ejemplos, el caso de Hugo Veras, los mismos cuestionamientos que está sufriendo Bartolomé Pujols, que en este último caso, yo creo que va más allá de lo que podría ser algún tipo de irregularidad en el otorgamiento de contratos o en manejo de la óptica.
va en el orden de la coherencia. Y los que estamos en los medios de comunicación y los que están, que son opinadores en las redes sociales, que generan contenido, deben tener presente ese caso. Y cuando hablo de la coherencia es porque la gente eso es lo que está reclamando ahora. Aparte de la transparencia y la lucha contra la impunidad, se está teniendo mucho más presente el elemento coherencia que cualquier otro. Usted no se puede pasar la vida, y ahí es que entra el papel de los jóvenes, que fueron cuestionadores, que mostraron talento para entrar a la política, que vienen de un litoral crítico durante muchos años y después que llega al poder entonces hacer lo que usted criticaba. Si usted durante muchos años habló de que no era lo lógico que se hicieran contratos de grado a grado en la época de Balaguer, después los famosos procedimientos de excepción o las declaratorias de emergencia que se han hecho desde el gobierno dominicano, no solo sino en gobiernos pasados, después de la ley de compras y contrataciones, muchos procesos se declararon de excepción o de emergencia y por ahí se colaron muchas bellaquerías. Y quizás se siguen colando también. Entonces, cuando uno ve que esa coherencia no se ha mantenido con los que llegan al poder, eso es lo que causa tristeza. Pero más allá todavía, si son jóvenes, que uno puede decir, caramba, este es el futuro. Y que uno ha abogado tanto por eso. Si ese futuro, al llegar a una posición, fracasa por cualquier razón, por ambición, por desconocimiento, por falta de experiencia, por candidez, por falta de experiencia, porque se malearon con la vieja política, lo que está fracasando es la juventud y está fracasando el futuro. Entonces no es de alegrarse de que este tipo de personas, de jóvenes, que están llamados a hacer el relevo, fracasen y que no entiendan el compromiso que tienen con la sociedad dominicana, que es el verdadero cambio, que es donde se empieza a sembrar la esperanza y la semilla de una sociedad más justa. Entonces, si esos jóvenes, como pasó en tiempos pretéritos, cuando jóvenes ingresaron, y la generación de Leonel Fernández es una muestra de ello, que una vez conversábamos con el expresidente Fernández en un almuerzo en la Fundación Global, y nos decía, le preguntábamos nosotros por qué al presidente, le decíamos, profesor, ¿por qué usted recibe tantos ataques de la generación de su propio partido? O sea, de gente de su propio partido. Y me estaba refiriendo a una generación que se entendía iba a ser el relevo de Juan Bosch. Ahí estaba el doctor Euclides Gutiérrez Félix, Jorge Botello, estaba Franklin Almeida, estaba Lidio Cadet, estaba, otros de ese grupo, del fundadores del PLD, que el mismo presidente Fernández me dijo, mi pecado fue volar una generación. Sí. O sea, como no estaba yo llamado a hacer el relevo, esa generación entendía que ellos eran el relevo natural de ese liderazgo del profesor Juan Bosch. Lo mismo que pasó en el Partido Reformista, pero en el PLD se dio la transición muy bien manejada. En el Partido Reformista no se dio la transición porque Balaguer no preparó a nadie ni dejó a nadie. Con Balaguer desapareció el Partido Reformista, queda la franquicia ahí. Entonces, esa generación, uno siempre tiene la esperanza de que va a hacer los cambios. Sin traumas, no hay que esperar un Milei, no hay que esperar a uno de estos líderes que aparecen con movimientos, no. Son cambios que se pueden hacer dentro del ordenamiento que tenemos nosotros. Lamentablemente, esas esperanzas se han frustrado en muchas oportunidades porque los jóvenes se han dejado malear de la política. Y han llegado y ven la oportunidad y le dicen en el oído, no, pero que esto se hacía, y nadie decía nada. Nadie, caía preso. Y esto se puede hacer. Y esa gente del se puede hacer, por aquí se le puede buscar el bajadero, es el que hace que fracase. Aparte de la ambición natural que puede tener una persona que quiere hacerse de dinero de manera rápida, ha visto los ejemplos
de gente que se ha hecho de manera rápida de fortunas. Y hay que aclarar que usted no está acusando a nadie, que usted está hablando en sentido general. Yo no estoy porque ahorita a nadie. tergiversan. Estoy hablando, no, y si la lo quieren información. tergiversar que lo hagan, pero estoy hablando de esa generación. Por ejemplo, podría citarte el caso de Farideh Raful. ¿De qué más que todo se le hace el señalamiento a Farideh Raful? De coherencia. Sí. Mientras usted, cuando estaba en la oposición, tenía una posición que le ganó el favor del electorado del Distrito Nacional, que usted ganó la diputación y ganó la senaduría. El presidente hoy, Sí. Abinader, decía que Farideh es un valor que hay que preservar, que va más allá de lo que es hasta el Distrito Nacional, pero tampoco dijo va Que como le senadora. queda pequeño inclusive. Que el Distrito Nacional le queda pequeño. Pero ¿qué le reclaman a Farideh Raful? Te volviste muda cuando llegaste a la senaduría y empezaste también a aprobar los préstamos que tú criticabas en aquel entonces. ¿Qué se le reclama a Pujols? Usted duró 10 años pregonando la moral, pregonando la decencia, pregonando, y está ahora con hechos que le señalan las mismas acciones y hasta peores de las acciones que usted criticaba hace 10, 12 años. Entonces ahí viene el reclamo de la coherencia. Por eso siempre he dicho que no concibo el que una persona que tenga el oficio de comunicador, y ya nos vamos a comerciales, tranquilo, se faje a despotricar contra un funcionario o contra una persona, o le haga un programa de investigación y después resulta que usted ve anuncios de esas personas o de esa institución en su programa. Y usted dirá, bueno, pero que mi programa usted puede utilizarlo. Claro, usted no puede cerrarle la puerta a nadie que quiera anunciarse, pero todo el mundo sabe cómo eso funciona. Si yo le digo a usted barriga verde, se la voy a mantener toda la vida. Toda la vida le voy a decir barriga verde. Y esa era una de las cualidades que tenía el profesor Juan Bosch. Y quizás no llegó a ser presidente por no aliarse a gente que ya él sabía y había calificado y había dicho que eran unos sinvergüenzas. Así es. Sin embargo, bueno, ustedes vieron el Frente Patriótico. En lo personal yo nunca estuve de acuerdo con el Frente Patriótico. Yo tampoco. Pero entonces la política es el arte de lo posible. Pero el profesor Bosch pudo ganar en el 90, aceptando al doctor Peña Gómez como aliado o al mismo PRD, y no lo hizo, por entender que había dicho que Peña Gómez era un degenerado. Entonces, ¿cómo él podía parecer aliado con un degenerado? Entonces, el dolor que provoca el fracaso de un miembro de esa generación joven que ha llegado al poder a ejercer una función y sale de ahí desacreditado o con dudas sobre su accionar, es frustrante, porque ahí está el futuro. Y que tanto hemos apostado a eso, que en ese futuro de la patria. Pero bueno, vamos a publicidad un momentito y regresamos con más del contenido para esta noche en Q. Por favor, quédese con nosotros.